Sí, muchísimas gracias. Bueno, señora Fortea, bienvenida. Igual que hemos visto al señor Navarro antes, le vemos ya con la quinta marcha puesta y además tocando temas de importancia para Aragón como es en el sector del comercio. Además, yo creo que también se ha mojado muchísimo. Es decir, ha comentado y ha desgranado gran parte de las líneas maestras en las que va a versar su programa y la verdad es que nos gusta mucho. Y nos gusta mucho porque el sector del comercio reúne a cerca de 90.000 empleos en Aragón, que supone cerca de 23.000 empresas, de las cuales 20.000 apenas son pequeñas. Un 60% de los autónomos que hay en Aragón pertenecen al sector comercio y servicios y además es un sector vital porque fija población, crea empleo estable y de calidad y, en definitiva, también vertebra el territorio. Y eso hay que dejarlo claro porque, al margen de las grandes ciudades, tanto los multiservicios, los comercios de proximidad, propiamente dicho, también el sector comercio de las grandes superficies, también hay que decirlo, pues crea empleo y, en ese sentido, usted también ha puesto énfasis en todo eso. Dos cosas que nos han gustado muchísimo. Una de ellas es el apoyo reiterado, siempre lo ha hecho el Partido Aragonés, pero naturalmente usted lo ha profundizado, que es el apoyo reiterado al comercio de proximidad, al comercio local, por todo lo que hemos dicho anteriormente. Y, en segundo lugar, algo que hemos predicado desde el Gobierno, desde la oposición y ahora seguimos desde el Gobierno, es el tema de la digitalización. Los retos a los que se enfrenta cualquier empresa, pero naturalmente el sector del comercio, que también venía castigado de estos años atrás con el tema de la crisis, no solo ha sido por la propia crisis en sí, sino también por adaptarse a los retos que vienen con el tema del siglo XXI. Y lo ha dicho usted muy bien. No solo es a nivel de la digitalización, que es uno de los problemas principales, sino también a combinar las diferentes estrategias de cómo la venta offline y online puede producir un mayor aumento de ingresos, independientemente del sector y del tamaño del propio comercio. Con lo cual, tenemos unos retos importantes. Usted hablaba de innovación digital en el pequeño comercio, ha desgranado unas líneas maestras. Algo también que creemos que es importante son los planes locales de equipamiento comercial. También trabajar esos centros comerciales abiertos. Un comercio independiente se une dentro de una asociación. Esa asociación crea un grupo de acción dentro de un pueblo, dentro de una ciudad. Y si encima le dotamos de una organización mayor, pues hablamos ya de lo que es el centro comercial abierto. Y luego también algo que nosotros creemos que es de suma importancia, lo que son las líneas de ayuda a la promoción y a la dinamización comercial. ¿Cómo se puede hacer eso? Nosotros siempre lo hemos dicho, no solo en la gran ciudad, sino también en las poblaciones de Aragón, a través de las asociaciones de comercio. Es que, de alguna manera, las asociaciones de comercio han canalizado gran parte o la solución de gran parte de los problemas que ha tenido el comercio, bien sea a nivel de esas ayudas de promoción y dinamización, bien sea para las ayudas a mejorar los escaparates, bien sea también a la hora de ayudar a las propias entidades locales con el tema de las acciones propias de lo que es el urbanismo comercial, y bien sea también a eso que creemos que es importante, y lo ha dicho anteriormente también el señor Navarro y lo ha explicado usted muy bien, que es la formación. La formación es vital para afrontar con éxito todos los retos a los que nos enfrentamos en el siglo XXI en el sector del comercio. Y he hablado de los planes de digitalización en el pequeño comercio. Es vital. Hay comercios que, por su tamaño, tienen una capacidad para poderlo hacer, pero hay muchos comercios que no lo pueden hacer. ¿Cómo hacemos que eso llegue dentro del municipio? A través de, o bien sea las asociaciones de comercio, o bien sea a través de las cámaras, o bien sea a través de las propias organizaciones empresariales. Hablaba también del tema del comercio exterior. La verdad es que nos ha gustado muchísimo de que diga de que se va a reanudar las líneas de ayudas. El vicepresidente del Gobierno, señor Aliaga, siempre decía que la clave para salir propiamente de la crisis era innovar, diversificar e internacionalizar. En ese sentido, no podemos, de alguna manera, rechazar todo lo que es la internacionalización, no solo de la pequeña y mediana empresa, sino también del propio comercio, independientemente del tamaño que tenga. Hablaban de banda ancha. Banda ancha no corresponde a su departamento, pero me consta que el Gobierno de Aragón está dando pasos importantes para que Aragón sea un territorio inteligente. Luego, a nivel de ferias, pues bueno, es importante el desarrollo de la ley de ferias y también nos gusta lo que es la promoción de la actividad
ferial, independientemente de la localidad o del tamaño. Quitamos las macroferias, Feria de Zaragoza, Feria de Calatayud, pero en los municipios existe una intensa actividad ferial de los propios productos artesanos de la zona, bien sea ligado al sector de la agricultura, bien sea ligado a lo que sea, pero en ese sentido tenemos que estar al lado de los entes y de los municipios y al lado de las propias instituciones feriales. Y, cómo no, las ayudas al sector artesano. Ha dicho usted la creación del carnet propiamente de maestro artesano, que vemos con muy buenos ojos para diferenciar esa calidad, así como el Centro de Artesanía de Aragón. Señora Fortea, le vemos también, igual que le decíamos al director general de Industria, le vemos con la quinta marcha puesta. Estamos naturalmente, y me consta que están trabajando de cara a esa elaboración de los presupuestos, que yo creo que cualquier director general quiere el máximo presupuesto posible para lo que es su departamento, y al margen de las circunstancias que nos rodean, como puede ser la situación política a nivel nacional y que venimos de unos presupuestos prorrogados, yo creo que van a ser unos presupuestos que de forma inicial puedan hacer volver a empezar y continuar con las líneas de apoyo al sector del comercio. Le deseamos todo lo mejor.